ministro de Seguridad, el doctor Gustavo Sánchez. La unidad de intervención de las comunicaciones, hablo del 2011, de intervenir las comunicaciones con arreglo a ley. ¿Qué significa eso? Significa que la Policía Nacional tiene conocimiento de un secuestro a través de una denuncia, presenta a la Fiscalía la necesidad de la intervención de la comunicación. Por ese secuestro, la Fiscalía revisa el componente técnico y jurídico de esa solicitud y si mira que llena los requisitos, lo traslada a juez competente. Es el juez competente quien determina si se interviene una comunicación o no. Insisto, yo siento que las personas que sacaron a palestra pública este tema mostraron un desconocimiento total, que es lo que se está en este momento discutiendo en el Congreso Nacional. Es una ley que crea un banco de datos de los suscriptores de telefonía celular en el país. En buen español, si Gustavo Sánchez compra un chip, primero lo compra con todo el arreglo a la ley y posteriormente lo da de alta con las telefonías celulares donde se va a registrar su huella dactilar, se va a hacer un reconocimiento facial y va a un registro posiblemente también del iris del ojo. En ese sentido, hasta ahí se le da de alta. ¿En qué consiste la ley? Que cuando hay un problema con un número telefónico, que hay extorsión, que hay un secuestro o se cometió algún ilícito penal, se solicita la intervención de esa comunicación que está en vigencia desde hace 11 años, y las telefónicas celulares están en la obligación de pasarnos los datos de ese número telefónico en menos de 24 horas porque no lo están haciendo. Eso es el debate que hay ahorita, eso es lo que se está discutiendo y es bueno igualmente que exista el debate porque estamos en un país democrático con un gobierno totalmente democrático y hay que abordar esa temática. Desde la Secretaría de Seguridad, ¿cómo brindar a las personas esa confianza sobre esta ley, ministro, que se está malinterpretando? Incluso muchos sectores de oposición señalan que estamos en un tiempo de Guerra Fría. Fíjese que, bueno, hay que entender que hay temas que son políticos. Algunos sectores de oposición nos llaman a nosotros y reconocen que hubo un error de este abordaje y que por favor los acompañemos, que cuando hay una ley de este tipo de abordaje, nosotros les expliquemos antes de vertir su criterio. Si ustedes recuerdan, el año pasado nosotros presentamos una estrategia contra la extorsión. Esa estrategia contra la extorsión tiene que ver con 8 grandes medidas y uno es la reforma con un paquete de leyes. Eso es lo que estamos haciendo. Había medidas de mediano, corto y largo plazo. En ese sentido, pues, aquí quien va a ser afectado es la sociedad. Estamos en una guerra abierta contra la criminalidad, estamos en una guerra abierta contra la extorsión, estamos combatiendo la violencia en nuestro país. En ese sentido, el fin supremo de la sociedad es el ser humano. En ese sentido, nosotros podemos garantizar que todas las intervenciones policiales, que todas las intervenciones del Estado se hacen en el marco del sistema jurídico vigente. Señor ministro, ¿en qué casos las compañías privadas de celular y la misma empresa hondureña de telecomunicaciones pueden solicitar estos números de teléfono o que se haya escuchas en los teléfonos? Bueno, las escuchas, insisto, ya se están dando desde 2011. El procedimiento para una escucha es si hay un ilícito penal, la policía solicita al fiscal, la fiscalía refrenda la actuación y la remite al juez competente, quien determina si se hace o no se hace la intervención telefónica. Eso tenemos 11 años de estar en vigencia. ¿Qué es lo que se está discutiendo en el Congreso Nacional? Es la creación de un banco de datos de personas que tienen teléfono celular. En ese sentido, insisto, una persona compra un chip que va a estar controlada a su venta, ese chip se lo da de alta a la telefónica celular con diferentes datos de la persona que demuestran fidedignamente la identidad plena de la persona y cuando nosotros solicitamos una intervención telefónica, la Fiscalía le da el ok y la autoriza el tribunal competente o el juez competente, nosotros vamos a solicitar a las telefónicas que nos brinden la información en 24 horas, porque hasta el momento prácticamente es imposible con algunas empresas telefónicas. Ministro, en las llamadas de Hondutel, mucha gente señala que cuando reciben una llamada escuchan ruidos y señala a la gente que los teléfonos están punchados y están optando por llamar ahora por WhatsApp, por ejemplo.
Desde la Secretaría de Seguridad, ¿qué conocimiento se tiene sobre esta situación? Es que, bueno, no sé, yo creo que tiene que ver mucho porque han salido algunos audios ahí, pero son audios de años anteriores. Este es un gobierno, es una administración totalmente democrática que garantiza los derechos, que garantiza el cumplimiento de la ley y la percepción y el sentir de las personas podemos entender. Ahora bien, yo no soy técnico, pero pueden consultar a los técnicos y se puede intervenir WhatsApp, Telegram y todas esas aplicaciones. Las empresas dueñas que tienen los derechos registrados de esas mensajerías dicen que no se puede. En ese sentido es muy complicado. Nosotros podemos garantizar tajantemente que todas nuestras actuaciones se enmarcan en el cumplimiento de la ley. En el Congreso Nacional se está discutiendo la creación de un banco de datos de todo el número telefónico y se está obligando a que las empresas y compañías telefónicas den de inmediato los datos que del dueño o el propietario de un número telefónico que participó en un ilícito penal. Señor ministro, se había hablado anteriormente que para que el señor Gustavo Sánchez comprara un chip en el centro, en la peatonal, y con esto no quiero decir que ahí se están moviendo los celulares, pero se tenía que presentar la tarjeta de identidad, dejar un registro de quién compró este chip. Y no se cumplía. Y no se cumplía. ¿Se va a cumplir ahora, señor? Aquí el debate es, ¿por qué no baja la violencia? ¿Por qué no baja la extorsión? Está bajando, no lo decimos nosotros, lo dicen Naciones Unidas, lo dice el Observatorio de la Violencia, lo dicen algunos medios de comunicación. Bueno, pero para esa efectividad nosotros estamos realizando la operación Candado, que son medidas de corto plazo, la intervención Fe y Esperanza en el sistema penitenciario, pero necesitamos la aprobación de un paquete de leyes. Y ese paquete de leyes tenemos una ley en este momento en el Congreso Nacional que es para la creación de un banco de datos para que todo esté registrado, para que Gustavo Sánchez dé su número de identidad cuando compre el chip, para que Gustavo Sánchez introduzca su huella digital como dueño de ese chip, su reconocimiento facial como dueño del chip, el reconocimiento del iris del ojo como dueño del chip. Y en ese sentido, cuando mi número telefónico sea utilizado en un ilícito penal, de inmediato se identifique quién lo está cometiendo. Viene una apertura de reuniones con las compañías de telefonía celular privadas y con la misma compañía estatal de telefonía, señor ministro. Yo lo hemos estado haciendo en el marco de Conatel. El licenciado Lorenzo ha estado trabajando fuertemente en eso con nosotros. Hemos avanzado, pero falta también por hacer. Además, se tiene que establecer la obligación de las empresas telefónicas, tenemos que decirlo, hay una que colabora, hay otra que no, para la investigación de los ilícitos penales. Insisto, el fin supremo de la sociedad es el ser humano. En ese sentido se tienen que hacer los arreglos de leyes para disminuir aún más la problemática de violencia y criminalidad en el país. Ministro, ¿actualmente han detectado llamadas que salen de los centros penitenciarios? Bueno, esa es una excelente pregunta. En el marco de la Operación Fe y Esperanza que desarrolla nuestra Policía Militar del Orden Público, podemos decir categóricamente que llamadas desde los centros penales con fines extorsivos y con fines de ordenar delitos violentos como muertes o muertes múltiples es cero. Es totalmente cero. Funcionan las medidas que estamos tomando, pero necesitamos el acompañamiento de un paquete de medidas de orden jurídico para beneficiar aún más a la sociedad hondureña. Se va a tener que incrementar más este tipo de operaciones, señor ministro, porque pasan 2 o 3 semanas y no tenemos prácticamente personas fallecidas, gracias a Dios, de manera violenta en el territorio, en la capital de la República, por lo menos. Nosotros decíamos ayer, y es muy importante lo que usted dice, en Honduras la disminución del índice de homicidio es 50%, tenemos un 78% de homicidios en el país, donde la incidencia es de 0 hasta 5. Estamos hablando de 78% de los municipios del país que tienen una incidencia equivalente a un país de primer mundo. Ahora bien, todas las medidas extraordinarias que estamos implementando va a ser lo cotidiano. Necesitamos un esfuerzo extraordinario de nuestros funcionarios y funcionarios policiales que lo hacen con mucho orgullo, que lo hacen con mucho profesionalismo, a quienes aprovecho para saludarles y mencionarles que tendrán una buena noticia en los próximos días. En ese sentido, tenemos que esforzarnos, pero hay que entender que la problemática de violencia y criminalidad no es un problema policial, es un problema social. El crimen en Honduras tiene 3 fuentes. El crimen común, generado por narcotráfico y maras y pandillas. El crimen organizado generado por narcotráfico y maras y pandillas. El crimen común, que ese es cuando le arrebatan el teléfono, los anillos o la cadena a alguien. Y
el de origen cultural, que está muy arraigado con los patrones culturales y que tiene que ver mucho también con la ingesta de bebidas alcohólicas y de drogas. El doctor Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad, esta mañana en vivo con nosotros, Evangelina, a las 10:45 de la mañana. Las noticias no paran en Noticieros hoy mismo. Contigo, Evangelina. Gracias, Francisco.